Nombre es Alexander Vladimir Lascurain Ronson y yo les voy a hablar sobre la viscosidad en una serie de infografías. Vamos a empezar con lo que es la viscosidad dinámica. La viscosidad dinámica se define como la relación entre la tensión cortante, fuerza por unidad de área, aplicada a un fluido y la tasa de deformación que se produce en él. La viscosidad dinámica, también conocida simplemente como viscosidad, es una propiedad física que describe la resistencia interna de un fluido al flujo. Es una medida de cuánta fuerza se necesita para mover una capa de fluido en relación con otra capa. Las unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la viscosidad dinámica se mide en pascal por segundo. Sin embargo, en la práctica a menudo se utiliza el poise y su submúltiplo siendo el centipoise, una unidad común en la industria. Las aplicaciones. En la ingeniería y procesos industriales, la viscosidad dinámica es crucial para el diseño de sistemas de transporte de fluidos como tuberías y bombas. También se considera en la mezcla de materiales y en procesos como la fundición y el moldeo de metales. En la industria automotriz, en la lubricación de motores, donde los aceites deben tener una viscosidad adecuada para proteger las piezas móviles. Y en la medicina, para entender la fluidez de líquidos corporales como la sangre, la cual es importante en diagnósticos y tratamientos médicos. Como conclusión, la viscosidad dinámica es una propiedad clave que describe la resistencia de un fluido al flujo, esencial para entender y diseñar procesos industriales, sistemas de transporte de fluidos y aplicaciones médicas. La viscosidad cinemática. La viscosidad cinemática es la relación entre la viscosidad dinámica de un fluido, y su densidad. Es una medida que indica la resistencia del fluido al flujo bajo la influencia de la gravedad. A diferencia de la viscosidad dinámica, que mide la resistencia interna del fluido en movimiento, la viscosidad cinemática considera cómo esa resistencia se relaciona en la densidad de un fluido. Las unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, la viscosidad cinemática se mide en metros cuadrados por segundo. En la práctica a menudo se usa el Stokes, siendo común el centi-Stokes. Las aplicaciones en la hidráulica y fluidos de movimiento se utiliza en la evaluación del flujo en líquidos de canales abiertos y en la atmósfera, donde la gravedad y la resistencia interna son factores clave. En el diseño de sistemas de lubricación, la viscosidad cinemática se usa para clasificar aceites lubricantes y asegurarse que sean adecuados para diferentes condiciones de temperatura y presión. Y la ingeniería civil y ambiental en el estudio del flujo de ríos, mares y la dispersión de contaminantes en cuerpos de agua. Como conclusión, la viscosidad cinemática mide cómo un fluido fluye bajo la influencia de la gravedad, relacionando su viscosidad dinámica, con su densidad. Es fundamental para evaluar el comportamiento de fluidos en sistemas naturales e industriales, especialmente en condiciones donde la gravedad sí es relevante. Pasamos a los fluidos newtonianos y no newtonianos. Los fluidos newtonianos, según la ley de la viscosidad de Newton, significa que la viscosidad, la resistencia al flujo, del fluido es constante y no cambia con la tasa de deformación o la velocidad del flujo. Y los no newtonianos, es la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no es lineal. Pueden mostrar comportamientos como dilatancia, se endurecen bajo tensión, pseudoplasticidad, se vuelven más fluidos bajo tensión y viscoelasticidad, tienen propiedades elásticas y viscosas, entre otras. Las características de los newtonianos es que la relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de la deformación es lineal. En otras palabras, si aplicas más fuerza, el fluido fluirá más rápido. La relación entre fuerza y el flujo es directa y proporcional. Algunos ejemplos son el agua, el aire, el aceite, minerales y gasolina. Las características de los no newtonianos. La relación entre el esfuerzo cortante y la velocidad de deformación no es lineal. Puede mostrar comportamientos como dilatación, se endurecen bajo tensión, pseudoplasticidad y viscoelasticidad, que es lo que ya habíamos dicho anteriormente. ¿Cuáles son los tipos de fluidos no newtonianos? Son los pseudoplásticos, en la que su viscosidad disminuye con el aumento de la velocidad de deformación, como la pintura y la sangre. Los dilatantes, su viscosidad aumenta con la velocidad de deformación, como el almidón, la mezcla entre almidón, maíz y agua. Plásticos de Bingham se llaman, no fluyen hasta que se alcanza un cierto umbral de esfuerzo cortante, ejemplo, la pasta de dientes. Los tixotrópicos, su viscosidad disminuye con el tiempo, bajo el esfuerzo constante, ejemplo, la gelatina, y los reopécticos. Su viscosidad aumenta con el tiempo bajo esfuerzo cortante, como son ciertos tipos de suspensiones cerámicas. ¿Cuáles son las aplicaciones del fluido newtoniano? El peso de la mayoría de las ecuaciones de flujo, de presión en sistemas de tuberías
diseño de aviones y demás. Y como conclusión, en resumen, la mecánica de fluidos para fluidos newtonianos es más sencilla y permite el uso de ecuaciones clásicas, mientras que los fluidos no newtonianos requieren modelos y enfoques más avanzados para entender y predecir su comportamiento. Ahora vamos con la variación de la viscosidad con la temperatura. Empezamos por lo básico, que por lo general es muy difícil hacer que el aceite para motores escurra si está frío, lo que indica que tiene una viscosidad elevada. Conforme aumenta la temperatura del aceite, su viscosidad disminuye de forma notable. Todos los fluidos muestran este comportamiento en cierto grado. ¿Cuál es el índice de la viscosidad? El índice de viscosidad de un flujo nos indica cuánto cambia esta con la temperatura, especialmente útil cuando se trabaja con aceites lubricantes y fluidos hidráulicos utilizados en equipos que deben operar a extremos amplios de temperatura. Un fluido como índice de viscosidad alto muestra un cambio pequeño en su viscosidad con la temperatura y un fluido con un índice de viscosidad bajo muestra un cambio grande en su viscosidad. ¿Cuáles son las aplicaciones? Para los lubricantes, a bajas temperaturas, los lubricantes pueden volverse más viscosos, dificultando el arranque de motores o maquinarias. En procesos industriales, en la fabricación de plásticos o metales, la viscosidad de los materiales fundidos afecta la eficiencia del modelado y la calidad del producto final. Y por último, la meteorología. La viscosidad del aire varía con la altitud y la temperatura, lo que influye en la dinámica de los fenómenos atmosféricos. En la escala del índice de viscosidad, los lubricantes con un índice de viscosidad bajo presentan una gran variación en la viscosidad con cambios de temperatura. Con un índice de viscosidad moderado, ofrecen una viscosidad que varía de manera aceptable con la temperatura, y un índice de viscosidad alto tiene una viscosidad que es relativamente estable a través de un amplio rango de temperaturas. En conclusión, la comprensión de cómo varía la viscosidad en la temperatura es fundamental en una amplia gama de disciplinas y aplicaciones. Controlar y prever estas variaciones permite optimizar procesos, mejorar la calidad de los productos y garantizar la seguridad y eficiencia de operaciones industriales, médicas y geológicas. Bueno, y ahora hablaremos más específicamente sobre lo ya mencionado, que es el índice de viscosidad. Es un número dimensional que clasifica los lubricantes en función de su estabilidad frente a los cambios de temperatura. Un aceite con un alto índice de viscosidad tendrá una viscosidad más estable, mientras que un aceite con uno bajo será más sensible a los cambios de temperatura. ¿Cómo funciona la escala? El índice de viscosidad fue desarrollado en la década de 1920, estableciendo una escala donde un índice de viscosidad de 0 corresponde a un aceite muy afectado por la temperatura, y un índice de viscosidad de 100 a un aceite que varía muy poco con la temperatura. Hoy en día, algunos aceites modernos tienen un índice de viscosidad superior a 100 grados gracias a los aditivos y avances tecnológicos. Algunas de las aplicaciones, como ya se mencionó, son los motores de automóviles, la maquinaria industrial y compresores y turbinas. Los motores son para aceites con un alto índice de viscosidad, que son esenciales para asegurar que el motor funcione correctamente, tanto en climas fríos como calientes. En equipos que operan en ambientes con temperaturas variables, un lubricante con un alto índice de viscosidad ayuda a minimizar el desgaste y aumentar la eficiencia. Y en compresores y turbinas, estos sistemas que generan mucho calor requieren aceites que mantengan la viscosidad adecuada incluso bajo temperaturas elevadas. Como conclusión, el índice de viscosidad es crucial para evaluar la estabilidad de un aceite lubricante frente a cambios de temperatura alto. Un alto índice de viscosidad asegura una mayor consistencia en la lubricación, protegiendo a los componentes mecánicos y mejorando la eficiencia operativa de una amplia gama de temperaturas. Pasamos a la medición de viscosidad y hablaremos del tambor rotatorio. Un tambor rotatorio es un dispositivo mecánico que se utiliza en una amplia variedad de procesos industriales, generalmente para mezclar, secar, enfriar, separar o procesar materiales a granel. Consiste en un cilindro grande que gira alrededor de su eje longitudinal, moviendo los materiales en su interior mediante la rotación continua. Es ampliamente usado en industrias como minería, alimentos, farmacéutica, cemento y química. Pasemos a hablar del tubo capilar. Es un tubo de diámetro muy pequeño, generalmente utilizado en sistemas de refrigeración, aire acondicionado y en algunos dispositivos médicos y científicos. Su función principal es controlar el flujo de fluidos, aprovechando el efecto de capilaridad o las diferencias de presión entre los extremos del tubo. El tubo capilar es un componente sencillo pero esencial en sistemas de refrigeración, instrumentación médica y científica, permitiendo el control del flujo de fluidos a través de su pequeño diámetro. Luego tenemos el vidrio capilar estándar, que es un tipo de vidrio muy delgado diseñado específicamente para aplicaciones que requieren tubos de pequeño diámetro con alta precisión en la manipulación de fluidos. Se caracteriza por su capacidad para tomar una mensicosidad y utilizar el efecto capilaridad para mover líquidos a través de su interior.
Bola que cae. En la mecánica de fluidos, el análisis de una bola que cae involucra estudiar cómo un objeto esférico se comporta al moverse a través de un flujo, como aire o agua. Ese análisis es más complejo que la caída libre en el vacío, ya que incluye efectos adicionales de la resistencia del fluido. En la mecánica de fluidos, la caída de una bola a través de un fluido involucra el estudio de la resistencia del fluido, número de Reynolds y la velocidad terminal. Este análisis es fundamental para entender el comportamiento de objetos en movimiento, de objetos en movimiento dentro de diferentes tipos de fluidos y tiene aplicaciones en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Y por último, hablemos del SciBall. En mecánica de fluidos, el término SciBall se refiere a un tipo de material utilizado en experimentos y aplicaciones para estudiar manipular el flujo de fluidos. El SciBall es un material de partículas esféricas que se utiliza a menudo como medio de prueba en fluidos en condiciones controladas. El SciBall es una herramienta útil de la mecánica de fluidos para estudiar el comportamiento de partículas en flujos de fluidos. Su forma esférica y tamaño uniforme facilitan la observación de fenómenos como el arrastre, la sedimentación y el flujo de experimentos controlados, ayudando a los investigadores a comprender mejor la dinámica de fluidos y a validar modelos teóricos.